Hola a todos y a todas. La Universidad Europea, dentro del ciclo de Masterclass que organiza UNIF Academia, hoy abordará un tema de gran actualidad, que combina un cambio legislativo de obligado cumplimiento para todas las empresas españolas en el corto y medio plazo, la factura digital, y cómo esta obligación legal, junto con los cambios en los entornos tecnológicos, pueden ser una gran oportunidad para dinamizar un modelo de negocio. Impartirá esta masterclass la señora Marisol Hernández, CEO de la consultora TKM Servicios, empresa que desde el año 1995 se ha especializado en aportar soluciones integrales tecnológicas a las pequeñas y medianas empresas. Como os decía, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia como ponente de Marisol Hernández, una gran profesional que combina con mucho entusiasmo, como en breve descubriremos, lo que para mí es más importante como director de los bachelors de empresa de la Universidad Europea, que es la combinación de un buen ejemplo donde se aplica los contenidos teóricos que impartimos en la universidad con un caso práctico de gran trascendencia en el mundo de la empresa, donde se combinan temas legales, tecnológicos, logísticos, de marketing y, por supuesto, también de comunicación. En definitiva, se trata de cómo convertir un cambio en alguno de nuestros entornos en una oportunidad de posicionamiento, de liderazgo y de negocio. Y ahora ya, sin más preámbulos, cedo la palabra a Marisol Hernández, CEO de TKM Servicios. Cuando quieras, Marisol. Muchas gracias, Jordi, por tu presentación y bienvenidos a todos. Espero que os sea útil lo que vamos a comentar. Lo primero que voy a hacer es compartiros una presentación con la que podáis seguir mejor todavía esta ponencia. Vamos a ver, empiezo diciendo convertir una necesidad legal en una oportunidad de cambio. Yo creo que lo que voy a tratar de explicaros es cómo el miedo se puede convertir en una ventaja y cómo es necesario en las empresas, a veces cuando nos asustamos, cuando pensamos que todo se nos viene en contra, cómo buscar oportunidades y además convertirlo en algo que te ayude a superar las resistencias al cambio que hay en las organizaciones. ¿Cuál es este detonante en este caso? Bueno, supongo que todos más o menos ya habéis oído hablar de ello. En el año, bueno, hay varias etapas, pero en el año 2026, el 1 de enero de 2026, Hacienda nos va a tener a todos mucho más controladitos cuando emitamos facturas, porque aparece un modelo que se llama Verifactu. Es un modelo por el que toda factura que se emita debe quedar perfectamente controlada, perfectamente registrada e incluso parte de esa factura va a llegar en el momento de la emisión a Hacienda. Claro, imaginaros el susto en una organización cuando le llega estas noticias. A algunos les llegará por otras razones y es porque, bueno, pues quizás ya no vamos a poder borrar facturas como antes o equivocarnos tanto, pero la realidad es que supone una forma diferente de hacer las cosas. A esto se añade que determinados softwares no se han visto con la capacidad de adaptarse a este cambio tecnológico. Y es el caso del caso que nos ocupa. Y os voy a situar. Es una empresa del sector de la alimentación que distribuye básicamente o a particular o a hostelería. Y a particular por venta a través de Internet. Se encuentra con que de su entramado de empresas, en dos de ellas le dicen, señores, hagan lo que quieran porque nosotros no vamos a resolver el problema, no les vamos a resolver este problema. Vamos a ver en qué consistía exactamente la situación. ¿De dónde partíamos? Nos encontrábamos con que teníamos un ERP de 12 años de antigüedad, en realidad no había uno, cada empresa tenía uno diferente, 12 años de antigüedad, ya el nivel de obsolescencia de este ERP era importante. Por otro lado, teníamos unos usuarios que estaban muy acomodados, no hacían más que quejarse. Esto es una cosa muy curiosa que os va a pasar en las organizaciones. Los usuarios no hacen más que quejarse del sistema que tienen, pero cuando se lo intentas cambiar, pues mira, entonces no quieren, porque es que como lo hacía ya me iba bien. Pues esta es la realidad con las que nos encontramos. Pero había dos realidades más importantes todavía para este cambio. Los ERPs que teníamos no iban a hablarse con las nuevas tecnologías. Es decir, producían un estancamiento severo en cuanto a ese futuro que nos parece tan lejano, pero que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que es la integración de herramientas como la inteligencia artificial, como las bases de datos analíticas, como los bots. Los bots, para los que no lo sepáis, son unos procesos de mecanización que te permiten, no te sustituyen al usuario. La parte inteligente para mí debe seguir siendo el usuario, pero sí tareas reiteradas y bueno, yo tengo que decir que hace mucho que les utilizo, o sea, de hecho les dejo funcionando solitos, yo me voy y me hacen cosas.
pero eran boots muy sencillos. Ahora los boots cada vez tienen más complejidad y no poder acceder a ese tipo de soluciones era un hándicap importante. Pero, por contra, teníamos un elemento absolutamente en contra en el cambio, que era el tiempo. O sea, a pesar de que esto se lleva anunciando 1,5, 2 años, y que ahora tenemos un año por delante para hacerlo, no nos engañemos, un cambio de RP no se hace a veces en un año. La situación que teníamos aquí eran 3 RPs diferentes, uno nos lo aceptaba el cambio y los otros 2 no. Bueno, una situación muy bonita. Y ahora vamos a ver qué es Verifactu, porque explicaros todo esto sin que lo entendáis, sin que entendáis cuál era la dimensión, es complicado. Hacienda, el gobierno ha establecido una normativa, un reglamento que, os diré, obliga, o sea, hay empresas que creen que tienen hasta el 1 de enero del 2026. Tampoco es tan cierto, porque el 31 de julio de este año, todos los sistemas informáticos que quieran seguir funcionando en el mercado deben de cumplir con las exigencias de Verifactu. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente en julio de este año ya tendremos que tener sistemas certificados todos. ¿Por qué? Porque va a ser ilegal hasta tener sistemas no certificados. Es decir, tal y como se ha hecho la legislación, tener un sistema de facturación que no esté, digamos, certificado por Hacienda, porque todos los sistemas informáticos de facturación se van a tener que certificar por Hacienda, puede sancionar a la empresa. Se puede llevar a una sanción de la empresa. O sea, y esto, el 31 de julio, ya tienen que estar todos los programas certificados. Hay empresas que todavía no lo saben que les puede pasar esto, que su sistema no se certifique y se encuentren con un serio problema el día 31 de julio. ¿Vale? ¿Por qué se monta este sistema Verifactu? Se monta porque Hacienda quiere luchar contra el fraude fiscal. Esa es la realidad y lo que ellos dicen es que quieren fomentar la digitalización. Bueno, pues no, lo que quieren es luchar contra el fraude. Lo de la digitalización está muy bien y es verdad. ¿Qué pasa con esto? Esto, quien piense que obliga a las empresas, no, obliga a empresas y a todos los autónomos. Lo que pasa es que los autónomos se salvan un poquito porque se van a junio del 2026. Tienen algo más de tiempo. Vale. Como os he dicho, todos los programas tienen que integrarse con Verifactu, tienen que ser certificados. O sea, habrá una lista, Hacienda nos pasará la lista y da todo esto está verificado. Estos programas, es decir, que cuando vayamos a comprar un programa de facturación o un ERP, tendremos que ir a buscar en esa lista si está certificado o no. Es más, las empresas informáticas tienen que hacer una declaración de responsabilidad conforme su sistema cumple con estas exigencias. Es bonito. Y además, lo otro que debe cumplir es que en tiempo real Hacienda debe de poder verificar, o sea, que si viene ahora a tu empresa y quiere verificar tus facturas, en tiempo real tiene que tener el tracking perfecto. Va a haber 2 modelos en el Verifactu. Los que pueden, los que decidan mandárselo a Hacienda y los que no decidan. Pero Hacienda ya nos ha dicho una cosa. Muy bien, tú puedes ser el sistema que cumple con Verifactu y no mandármelo, eres más candidato a que tengas una inspección. Así de clarito. Es decir, no lo han dicho así, pero que ya lo sabemos todos. Que el que no opte por la solución de enviar las facturas a Hacienda, pues tiene más posibilidades de sufrir una inspección. Características, las digo muy rápido, ¿vale? Porque esto es, si luego queréis profundizar en las preguntas, os lo ampliaría. La conservación de los registros a largo plazo, es decir, debemos garantizar que nadie puede tocar ninguno de los registros sin que haya una trazabilidad absoluta de ese cambio, ¿vale? La generación tiene que ser automática. Según emito la factura, en el momento que la dé como OK y la grabe, se queda grabada. ¿Quiere decir esto que no vamos a poder hacer cambios? No, sí que es verdad, yo me puedo equivocar, soy humano, como todo ser humano, pero a partir de ahí tengo que hacer una modificación, una anulación de factura. Lo que ya venía haciéndose era que hasta ahora nos permitían hacer rectificativas, pero bueno, a veces no se hacían y la gente decía, bueno, mira, la modifico a capón, la mando modificada, me pongo de acuerdo contigo, pues eso, me he equivocado, oye, cámbiamela. No, ahora ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque estaremos informando de manera automática y segura a Hacienda de todas estas facturas. Por lo tanto, ya no será tan fácil aquello de decir nos ponemos de acuerdo y lo vamos cambiando, ¿vale? Digamos que las cosas cambian un poquito. Vale, ¿qué impacto tiene esto en una organización? Os lo podéis imaginar, ¿no? O sea, de repente cada vez que yo le dé a guardar, imaginaros el pánico del usuario, cada vez que dé a guardar, esto está llegando a Hacienda. Claro, hasta ahora me equivocaba, abría y corregía. Ups, se acabó. Esto implica que tenemos que mejorar, y esta es la parte para mí
más determinante, más allá del ERP. Hay que concienciar a las organizaciones y aquí tenemos que enlazarlo muchísimo con los criterios de calidad. O sea, aquello del error cero, casi que en facturación va a ser necesario. Es decir, yo no sé, supongo que todos habéis estudiado ya lo que se llama el control cero en los procesos de la gestión de la calidad. Bueno, pues aquí vamos a entrar directamente a tener que replantear los procesos organizativos para intentar evitar esos errores. Y eso requiere algo mucho más importante. Es que hay usuarios a los que todavía les cuesta la tecnología y vamos a tener que formarles muy deprisa. Por eso digo que el cambio no es tan fácil como cambio en ERP. Tiene un montón de implicaciones en la organización y quien no tome conciencia de esta realidad va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque, insisto, hay usuarios que todavía la tecnología les cuesta. Bueno, pues va a haber que darle unas herramientas básicas, va a haber que formarles, va a haber que darles facilidades y elementos de control del error. Esto va a ser importantísimo. Introducir elementos de control. Es decir, que antes de grabar, perdone, ¿está usted convencido de que quiere grabar? Porque en el momento que grabe una factura, esto ya es intocable, inamovible, ¿vale? Y fijaros si es importante lo que estoy diciendo. Claro, en la organización con la que yo estoy trabajando este tema, imaginaros cuál fue la primera reacción. Pánico, pero fue de pánico absoluto. O sea, cuando leen en la prensa y yo les informo de lo que es esto, de repente entraron todos en absoluto pánico. Lo primero, vamos a hablar con el proveedor actual. Y el proveedor nos propone una solución con un programa que el que tenemos no lo adapta, pero que tiene otro, que quizás, bueno, la reacción inicial que les convenció a los administradores fue, pues, aceptamos esta propuesta, vamos a aceptarla. El segundo tema fue, vamos a minimizar esfuerzos. Trataron de mantener lo que tenían sin hacer grandes modificaciones. Aquí es cuando los gestores de procesos, las personas con capacidad de innovación, y en este caso, por suerte, los administradores, aunque inicialmente tuvieron esa reacción, enseguida lo vieron claro, se tiene que plantear una propuesta. No te vayas a lo fácil, no te quedes, aprovecha la oportunidad. Nunca las empresas van a tener una oportunidad como esta para conseguir 3 grandes objetivos. 1, modernizar la empresa, porque no me queda otra. Tengo que hacer el cambio. Voy a matar la resistencia a los usuarios, porque les voy a decir, chicos, es que lo que hacíais ya no lo podéis hacer. El cambio viene impuesto por la ley y, por lo tanto, ya sé que os gustaba mucho lo que hacíais a pesar de lo que os quejabais. Ya sé que estabais muy contentos con vuestro programa a pesar de los 1000 emails que tengo quejándoos de él. Pero, chicos, es que aquí no hay más narices que cambiar. Y a partir de ahí, una vez que abandonamos ese pánico inicial, ese miedo al cambio, ¿qué tenemos que hacer? Plantearnos qué modelo de empresa de futuro queremos. ¿Cómo queremos que sea nuestra empresa? ¿Qué necesidades reales? Este proceso es el más costoso y puede llevar 3 y 4 meses darle vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué es lo que quiero hacer? Analizar el conjunto de procesos de la empresa. Claro, los que no lo han empezado a hacer ya tienen un problema, es que ya solo tienen un año, un horizonte de un año por delante y van un poquito justos para hacerlo. Pero es importante decir, vale, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿En qué tengo que mejorar? Y aquí entramos. Desde los procesos nos olvidamos de que es un problema de facturación. Porque claro, si tú te pones las orejas de burro y solo ves el problema de facturación, resuelves el problema de facturación y la oportunidad te pasa por delante. No la ves. Me quito las orejas de burro, no miro solo en una dirección, abro 360 grados y miro a ver qué es lo que está pasando en mi empresa y qué quiero hacer. Facturación lo toca todo y lo tengo que integrar con todo. Entonces es importante ver qué necesito a nivel del proceso de distribución. Mis vendedores en la calle, ¿qué necesitan? Que son la primera fase de la factura. Si yo quiero evitar el error, tengo que empezar desde el principio, porque si el vendedor me metió un dato mal, ya tengo mal todo. Por lo tanto, tengo que integrarlo. La logística. ¿Cómo evito los errores en facturación? Uno de los mayores problemas en facturación actualmente está en logística, que nadie se engañe. O sea, he dicho que me sirvan 10 y me ha servido 12. O resulta que como no tengo un buen control de stocks, he vendido lo que no tenía. Cuidado que no es facturación, es que vamos a la calidad-error, a buscar los orígenes de los errores. Los tenemos en distribución, los tenemos en logística. Y ahí ya vamos llegando. Y en este caso, además, había un servicio de reparaciones, que además también tenía unas reglas diferentes. Ostras,
es un problema real de facturación. Facturación era muy fácil. Hago la factura, la emito, y el error. ¿Y cómo cambio el error? Por lo tanto, aquí la decisión que se tomó fue, vamos a cambiar los procesos de la empresa y qué tenemos que hacer para eso. Y qué herramientas se nos abren en el marco de futuro para trabajar sobre estos sistemas. Claro, a partir de aquí, cuando todos hablamos de un ERP, hasta hoy, hasta hace muy poco, todos decíamos, un ERP es un programita, miles en el mercado. A3RP, Contaplus, Sage, los que queráis, ¿vale? Dimoni, etc, etc, etc. Claro, pero tú lo analizas y sí que es un sistema modular que puedes añadir 3 o 4 módulos, pero no es suficiente, porque no te van a dar soluciones a logística, no te van a dar soluciones a distribución, no te van a dar soluciones a otras necesidades de la empresa. Hay veces que te van a dar bases de datos analíticas, pero te las van a restringir a un sistema. No te van a dar soluciones a un servicio técnico. Claro, aquí es cuando dices, tengo que cambiar, pero ojo, que no hay ninguna herramienta en el mercado, y en la mayor parte de los casos es así, que me dé solución a la globalidad de los procesos de mi empresa. Con lo cual, empieza un proceso de análisis muy importante. Nos vamos a partiendo de las claves de lo que es un ERP tradicional, que es modular, que se debe integrar, que debe de permitir la integración, que esto ya no es tan fácil. A medio plazo, yo, desde luego, en este año no les voy a meter la inteligencia artificial porque nos pegamos un tiro todos en el pie. O sea, si ya tengo que adaptar a los usuarios a muchas cosas nuevas y además les meto inteligencia artificial, pues a lo mejor alguno se me cae, se baja del barco y dice, eso una vez que hayamos hecho las fases iniciales de implantación, ya entraremos. Pero hay que pensar que tienes que entrar ahí, que tenemos que entrar a los boot. Y ahí sí que hay que entrar muy pronto porque eso el usuario lo percibe muy rápido. Ostras, este trabajo que me aburría tanto ahora me lo hace la máquina. Pues mira, eso que te has ganado. Es decir, boot puede hacer que cada vez que yo tenga que conectarme al banco, bajarme los extractos, cargarlos en el sistema, pues a lo mejor montas un boot y el boot te lo hace. Y tú ya no lo tienes que hacer. Y tú llegas por la mañana, abres el ordenador y ya tienes tu extracto cargado. Ahí te ganas al usuario. Por lo tanto, ese punto hay que trabajarle desde el inicio. Pero claro, estas son las características claves. Pero, ¿dónde vamos cuando decía la visión clásica? Es un solo programa. La visión amplia para mí del ERP es, yo no tengo un solo proveedor del ERP. Yo tengo un ERP en mi empresa. Uno, el mío. Y lo constituyo a partir de, cojo un cachito de aquí, cojo un cachito de aquí. O sea, veo qué soluciones me ofrece el mercado. En este caso, fijaros que teníamos que integrar 5 áreas fundamentales. Teníamos la de facturación, administración, que lo tiene todos los ERPs. Teníamos un sistema de reparación, que esto ya era una cosa totalmente diferente. Un sistema de logística, porque teníamos que automatizar los almacenes. Ya estamos en otro mundo. Un sistema de distribución, hay unos vendedores que salen a vender. Y un sistema de venta online, integrable con Shopify o con cualquier herramienta del mercado. Es decir, era como un simo de tecnologías que teníamos que unir. Y que en todas ellas teníamos que garantizar una cosa, que íbamos a entrar la información en una, pero incluso interempresas. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 3 empresas que son de mi mismo grupo. Hombre, es muy triste que meta la factura de venta de una a la otra y la otra tenga que entrarla como factura de compra. No, el proceso debe garantizarme de alguna manera y debo de hacer módulos o procesos de automatización o herramientas que me permitan. Entonces, los planteamientos que tuvimos nosotros fue, las que estoy poniendo aquí, queríamos que pudiésemos automatizar procesos y para eso requeríamos algo muy importante del ERP. Es algo que muchas veces cuando elegimos una herramienta no tenemos en cuenta y es que me permitiese, sin intervención muchas veces del propio proveedor, atacar mediante sistemas de web service, mediante sistemas de DLLs, mediante el sistema que fuese a hacer una integración de los módulos. Debía tener la garantía de que tenía la autonomía suficiente en todos los módulos que iba a trabajar. Y esto es un factor a tener muy en cuenta. Autonomía suficiente. Tanto que en este caso nos llevó a tomar una decisión que parece contraria a lo que hoy deberíamos hacer. Pero era la única cosa que nos lo garantizaba. Hoy todos hablamos, hay que ir a la nube. Bueno, pues en este caso tuvimos que, inicialmente sí que planteábamos, vamos a una solución de nube, pues tuvimos que rechazarla. Porque si íbamos a la nube, los diferentes módulos que teníamos
no nos permitían actuar de forma autónoma. Es decir, que si queríamos hacer un pequeño cambio en la integración de un módulo con otro, resulta que teníamos que recurrir a un proveedor que nos ponía en lista de espera y ya vamos viendo cuándo te lo hago. Claro, una empresa que tiene una necesidad urgente de moverse, esta no era una solución adecuada. Con lo cual, algo que a mí hoy me parece un poco retroceso, aunque la idea final será que montemos una nube específica para meter todos estos módulos, porque eso no es inconveniente para que, o sea, la nube puede ser una nube del proveedor del ERP o una nube propia. Bueno, aquí ya llegaremos a esa nube propia, pero de momento lo hemos centralizado en servidores, ¿vale? Y son cosas que es muy importante tener en cuenta. No, yo me voy a la nube del proveedor. Vale, pues cuando vayas a intentar sacar un dato del SQL para montar una base de datos analítica por otro lado, porque tu señor de compras o tu responsable de marketing quiere tener una información que resulta que el sistema no se la da, como no tengas acceso a la base de datos y puedas montar tú una base de datos analítica a medida, o le des a él una herramienta de Business Intelligence que él haga los listados como le dé la gana, se saque las estadísticas como quiera, si tiene criterio, porque no os olvidéis, a la hora de sacar una estadística en marketing, solo hay que saber lo que quieres saber, porque la información, bueno, la podemos entender de mil maneras. Entonces, para nosotros esto era lo crítico a la hora de elegir todos estos elementos que iban a integrarse. Es decir, necesitábamos que si el negocio cambiaba, y hoy más que nunca los negocios cambian de un día para otro, ser capaces de adaptarnos, tener herramientas de análisis de datos súper ágiles o podérselas montar al usuario y decirle, oye, y tú sácate la estadística. Huir de esa idea tradicional de necesito un listado, llamo al informático, llamo a la empresa que me haga el listado. Ahí nos abocamos todos al error. Porque además tengo que decir que los usuarios que se adaptan bien a las nuevas tecnologías, todo este tipo de cosas las hacen muy bien. Entonces, luego lo siguiente que nos planteamos y que hay que plantearse es cuáles son los objetivos. Y entonces fue la primera mejora del control. Lo que he dicho, gestión de la calidad, el control, por dónde tengo las pérdidas, qué me está pasando en mi negocio, mejorar la competitividad, ¿cómo? No solo mejorando la productividad, que es muy obvio que la íbamos a mejorar. El otro punto importante era cambiar rápido, tener modelos de cambio muy rápidos. Surgía una oportunidad en el mercado, ser capaz de darle respuesta de manera muy, muy rápida y integrarlo todo. Estos eran, es decir, minimizar esfuerzos, tener usuarios que no me hagan tareas rutinarias, sino que las minimizo. También os diré en este punto, hemos llegado a este nivel, todavía no, pero hemos empezado el camino y vamos a llegar, ¿vale? Y que para eso, además, todavía nos queda, porque evidentemente hay que dar respuesta a Verifactu muy rápido, que parece que un año no es rápido, pero es muy rápido. Pero sí que tenemos que después todo, consolidarlo todo de una manera que todo al final consiga estos resultados. Pero si tú haces la selección sin tener en cuenta lo que tú quieres, no lo vas a poder hacer. Primero marquemos qué es lo que busco y luego ya lo conseguiré. Y elijo bien desde el principio, ¿vale? Esto no está, bueno, ya os lo he contado lo de esta diapositiva, con lo cual no voy a incidir. ¿Cuáles son las fases? Y esto os lo digo, estas fueron las nuestras y os aconsejo que si os planteáis un RP siempre sigáis estas. Definir las funcionalidades, pararos, escribir todo lo que necesitáis. Os garantizo que hemos tenido reuniones de cada área, o sea, y viendo RPs, venga, el general, lo vemos con unos usuarios. El de reparaciones, lo vemos con otros. El de logística, lo vemos con otro. Y teníamos un equipo de 2 o 3 personas que estaban en todas las presentaciones. El de distribución, lo vemos con otro. De manera que tenías que estudiar todas las funcionalidades y ver cómo iban encajando, porque cuando habías elegido un sistema, el de reparaciones me va bien pero este no me va a encajar con esto. Espera, que ahora tengo que buscar el de distribución. Pero ese trabajo de planificar, de definir. Y cuando digo la elección del ERP, no estoy hablando de un solo software, estoy hablando del ERP de mi empresa, de todas, de darle solución a todo lo que mi empresa necesita. Y aún así, yo estoy convencida que alguna cosita nos habremos dejado en el tintero y tendremos que corregir. A partir de aquí, parametrizar. Aquí, en nuestro caso, es donde se han cometido errores que luego os explicaré por qué, pero por suerte los hemos sabido subsanar a tiempo. Dedicar mucho tiempo. Es otra fase importante, porque se te olvidan cosas. Un usuario te dice, yo es que necesito estos bancos. Vale, y tú te han dicho que el usuario Pepe es el encargado de definirte los bancos. Y tú vas a Pepe y le dices, Pepe, ¿cuáles son los bancos? Y
Tu Pepe te dice, mis bancos son estos. Y ese es el de contabilidad. De repente, nadie se ha acordado que en las delegaciones de Murcia, Cuenca y Almería hay otros señores que tienen otros bancos. Y claro, como el señor contable lo único que hace son traspasos de esos bancos, pero no los gestiona, pues no lo sabía. Y arrancas y no tienes los bancos. Y a correcuita que dices, espera, que aquí se nos ha pasado algo. Perder el tiempo, entre comillas, perder el tiempo en la parametrización, ¿vale? Es importantísimo. Porque si no, y una vez que hemos definido y hemos implantado, migrar y testear es básico. Dedicarle tiempo a estar con los usuarios mirando a ver, pero bueno, esto cualquier software, os estoy diciendo algo que es muy de perogrullo, pero que no lo es tanto, porque la mitad de las veces nos saltamos. Cada usuario que ha sido responsable de un área debe de testearlo, pero también cada usuario que lo va a usar. Porque si no hacemos testear a cada usuario que lo va a usar antes de arrancar, y en esto nosotros también cometimos el error, pero lo hemos sabido subsanar, tengo que decir que por suerte tomamos una decisión importante al principio, que luego os explicaré, que nos hizo que muchos de los errores quedasen como, bueno, se pudiesen resolver bastante bien. Os vais a encontrar que un usuario que lo vaya a usar, si no lo ha testeado, cuando lo va a empezar a usar, te van a aparecer funcionalidades que ni sabías que existían. O sea, por mucho que hayas planificado, hayas definido, hayas hecho no sé qué, de repente había no sé qué historia que el señor Juanito o la señora María hacían y que nadie lo sabía y que además llevaban haciendo años y que generalmente suelen ser cosas o prescindibles o muy automatizables, pero que como toda la vida lo llevan haciendo allí, es importante fijaros en las personas que llevan muchos años y preguntarles lo que hacen. Aunque se lo preguntes, muchas veces no te lo cuentan. Resistencia al cambio. Primer factor, importantísimo, gánatelos con cariño. Pero aún así, al testear. Porque aquí, en esta fase de testeo, es donde vas a descubrir cuáles son los errores. ¿Vale? E insisto, testear de arriba abajo. Es decir, no me vale solo, las facturas, ya está, Verifactu. Muy bien. No, 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 no. El que vende, venga, empieza a vender. Al de logística, venga, tú hazme esto. Distribúyeme el producto 3 días con el nuevo sistema y con el antiguo. Luego el que te factura, el contable. Y finalmente al de marketing le dice, saca la información, a ver si con esto te vale. Es que no te puedes dejar nada, porque si no, algún departamento se te va a volver en contra. Y luego, claro, ya las limitaciones de cosas que te vienen, claro, tú, Shopify, te manda lo que te manda y tú te apañas con eso. Entonces, finalmente, no os olvidéis nunca de formar a la gente, pero no formar en la herramienta, que eso seguro, formarles en tecnologías. De verdad, formarles en tecnologías. Creo que es básico. Parece que todos conocemos el móvil y funcionamos súper bien con el móvil. Y la realidad es que no es así. O sea, tú cuando integras según qué herramientas, os podría contar 1000 anécdotas, pero de cosas que dices, para mí son obvias y no deis nada por obvio, y ves al usuario que está ahí mirando como diciendo, ¿y cómo hago esto? O sea, yo cuento siempre una anécdota y es una anécdota muy antigua, pero es muy gráfica y por eso la cuento, cuando yo empecé en este mundo de las tecnologías, años ya ha llovido, y cuando se implantó el fax, como gran novedad, lo mandábamos desde el ordenador en vez de desde un aparatito. Y un día un usuario se me queda muy serio mirando y me dice, oye, perdona, ¿cómo llega el papel del ordenador al fax? Claro, para mí era algo muy obvio, pero esta persona no entendía, pensaba que el papelito se enrollaba y pasaba por un cable. Y él decía, ¿cómo puede ser que llegue si me entra por un sitio y sale? Yo le decía, pero a ver, lo que pasan son datos, y se lo tuve que explicar por qué no lo entendía. Entonces, la formación no solo se trata de que les forméis, descubrir las carencias que tienen, pero carencias a nivel de uso de herramientas tan básicas como el teléfono, porque se va a usar mucho más, porque, por ejemplo, fijaros, uno de las cosas importantes, tú ahora cuando estableces, porque la seguridad también es muy importante, factores de doble autenticación. El factor de doble autenticación es cuando tú le das acceso a un usuario en remoto, él está en su casa, se quiere autenticar, bueno, pues tiene que llegarle un codiguito al móvil o tiene que llegarle a su móvil una aplicación a la que tiene que darle, pues hay usuarios que no, si no les has formado, no saben hacer esto. Entonces, es importante y formarles mucho en seguridad, muy mucho en seguridad. Cómo leer los mensajes de correo electrónico, qué mensajes pueden ser fakes, o sea, eso es importantísimo, porque claro, en el momento en que tú integras y metes las herramientas tecnológicas más avanzadas, si el usuario no está preparado, te puede hacer verdaderas troperías. Y no será culpa de él, será culpa tuya que no le has formado.
¿vale? Y ya pues llega el arranque y a partir de aquí vigilancia estrecha. Aquí es donde nosotros nos dimos cuenta de los errores y por eso os los estoy contando. ¿Cuáles fueron los errores que cometimos? Primero, una selección de usuarios incompleta. Por eso os he dicho que testeen todos. Nosotros elegimos una serie de usuarios clave y cuando arrancamos nos encontramos con que había cosas que no estaban. Mira, ¿por qué? Porque habíamos elegido mal. No eran los expertos, había que ir a la base. El jefe a veces no sabe lo que hace el usuario de base y aquel señor que lleva allí más años que Matusalén haciendo lo mismo, este es importante y hay que ir a preguntarle y hay que testear con él el sistema. Segundo, cuando los usuarios nos decían es que no tengo tiempo, es que no sé qué, hizo que al final todo fuese muy deprisa. No se validó bien. Infravaloramos un poco la dimensión del proyecto. El proyecto era mucho más grande de lo que nosotros pensábamos. Pero para compensar estos errores, tuvimos varios aciertos. Uno, los módulos que seleccionaron eran muy acertados. El compromiso de todo el mundo en la fase de implantación, error que surgía, error que se corregía y ahí no hubo. Y la decisión de implantar por fases. Como teníamos varias empresas, y esto es un tema muy, muy importante, yo tengo que garantizarme que sigue funcionando lo que tengo y empezar a arrancar con cosas nuevas. Nosotros teníamos varias empresitas, o sea, digamos, empresas en sí mismas separadas. Decidimos arrancar primero con una muy pequeña. Y ahí ya dijimos, en esta no hubo errores, porque era pequeña, era venta online, era fácil, la arrancamos prácticamente sin usuarios, marketing tenía lo que necesitaba, lo tuvo enseguida, perfecto, ahí nos confiamos. Nos vino la segunda empresa y aquí es donde empezamos a cometer errores por falta de tiempo de los usuarios. El acierto fue que como lo hemos ido haciendo por pasos y entrando en fases básicas, manteniendo según qué procedimientos, y esto estudiándolo bien, e ir implantando cosas por etapas sucesivas, eso te permite ir corrigiendo errores. Quiere decir, vas aprendiendo según lo haces y además vas corrigiendo. Y como empezamos con un volumen de datos más controlado, era más fácil corregir los errores. Si hubiésemos hecho al revés, ir a la grande, además teníamos la gran suerte de que los más grandes, las empresas más grandes, sí que nos habían garantizado que iba a estar Verifactu. De hecho, ya estaba en el sistema de información inmediata de Hacienda, que no tiene que ir a Verifactu porque este todavía es más salvaje en cuanto a información a proporcionar a Hacienda. Entonces, como las dos grandes no tenían que ir, dijimos, vale, pues vamos a las pequeñas y vamos andando. Esto nos permitió que los errores, me decís, ¿habéis terminado? No, no, estamos en el proceso y tenemos un año por delante. Y seguramente las dos grandes se irán para el 2026, porque en medio habremos tenido que incorporar más procesos. Y en medio, y sobre todo, tendremos que haber enseñado a los usuarios a usar las tecnologías, porque no todavía todos saben usar las tecnologías. Y tendremos que haber conocido mucho mejor los procesos. Me decís, ¿estoy contenta con el resultado? Sí. ¿Lo están ellos? Sí. ¿Tenemos algún usuario resistente? Sí. Sí, tenemos usuarios resistentes. Pero bueno, os digo que en este caso nos ha venido muy bien porque cada vez que nos dicen, es que a mí me iba mejor como lo hacía antes, la respuesta siempre es la misma. Es que ya no podemos seguir usándolo. Es que las cosas han cambiado, te han movido la silla y entonces ya te dicen, bueno, si no hay otra forma de hacerlo. Para mí, la gran conclusión que os dejo de todo esto, y no me quiero alargar más porque quiero que podáis hacer preguntas, es que se convierta en una herramienta clave, que un cambio legislativo, una obligación de cambio, no la tengáis miedo. Es la mejor oportunidad. Las empresas muchas veces no se mueven porque ya están bien. El día a día ya les funciona. Y a veces necesitan que les agiten un poco para dar ese gran cambio que les va a garantizar el futuro. Cuando hay muchísimos gestores de empresas que se mantienen muy bien sin el cambio y que están cómodos ahí. Y las organizaciones en general están muy cómodas fuera del cambio. Aprovechar el pánico para convertirlo en una oportunidad. Y este es un ejemplo, pero hay muchos más. Hay muchos más. Cada vez que aparecía una exigencia, no solo de organización, no solo de la agencia tributaria, es que te puedan aparecer exigencias de aduanas, te pueden aparecer exigencias en distribución, de normalización de productos, de control de sanitarios. Para mí,
Y lo que os tengo que decir es que hay que intentar convertirlo en una oportunidad de ser mejores, aunque a veces no nos guste lo que nos piden, pero convirtámoslo siempre en una oportunidad de hacer mejor aquello que ya nos funciona. Para mí, esta es la mayor conclusión. Y os garantizo, siempre tendré resistencias, luchar contra ellas. Al final todo el mundo estará más contento. Y ahora yo creo que aquí ya lo único que tengo que daros es las gracias por escucharme y abriros las puertas a las preguntas que queráis, y yo le cedo ya la palabra a Jordi. Pues muchísimas gracias, Marisol. Cuando decimos que impartiremos una masterclass, esto es una auténtica masterclass, especialmente para las personas que estamos en el ámbito universitario, de los bachelos de empresa, ¿no? Exactamente, ha sido un lujazo. Yo me he apuntado unos cuantos conceptos para que veamos qué cantidad de elementos se están tocando en la empresa. Lo digo porque para nuestros estudiantes, cuando vean esta masterclass a futuro, es exactamente un lujazo. Porque fijaos, el detonante es una factura, bueno, un tema administrativo, Hacienda, cambios en la facturación, punto 1. 2, implica cambios en el diseño de la administración. 3, los comerciales. 4, la logística. 5, el control de stocks. 6, la distribución. 7, la venta online. 8, repensar de alguna forma todo el proceso de la empresa. Es un benchmarking, en el fondo, y os obligó a hacer un benchmarking de toda la empresa. 8, 9, todo lo que es la estrategia de marketing, definir KPIs que sean de interés, etcétera, obviamente. Este es 9. 10, formación tecnológica sistemática, la formación como concepto, pero con formación continua. Y un tema no menor, la comunicación. Comunicación interna y comunicación externa. Es decir, que a partir de una obligación que todas las empresas tendremos de que Hacienda esté un poco más encima nuestro, pues tengamos Hacienda dentro, nos da una gran oportunidad. A la espera de que pueda haber personas que formulen alguna pregunta, yo que sí que tenía una pregunta así amplia para que se centres un poco más en cuáles fueron aquellos elementos más críticos para la toma de decisión por parte de la empresa, ¿no? Porque vemos hay una resistencia al cambio, pero ¿cuáles fueron aquellos puntos de crisis de verdad? ¿Hasta qué punto? Porque estas inversiones también suponen que gente piense, ¿es necesario? Y ahora lo haremos a futuro. ¿Estamos seguros? ¿Cómo vences todo esto? A ver, ¿cómo lo vences? Básicamente lo vences explicándoles lo que supone. Y insisto, hay gente con la que no puedes, pero en este caso los elementos que llevaron a la determinación era que había problemas en la organización. Es decir, por ejemplo, el proceso de trazabilidad que tenían en logística era lamentable. Era lamentable. Es decir, había un señor que casi apuntaba, no tanto, lo estoy exagerando, pero casi tenía que apuntar los lotes, y cada vez que había que pasar una ISO de la parte de distribución era un auténtico drama. Entonces, esto fue un tema que se puso encima de la mesa, porque, claro, estábamos valorando todo esto y llega uno y nos dice, oye, pero es que yo tengo un problema cuando facturo, y es que la trazabilidad de los lotes y no sé qué. Dijimos, ups, logística. Vamos a buscar el apartado de logística. Y de repente un usuario te dice, o sea, fuimos descubriendo cositas y al final es cuando nos dimos cuenta de esto. El otro factor crítico, había un kit digital. Y no es broma. Claro, había un kit digital que te permitía que una parte de la fuerte inversión que íbamos a hacer la podíamos hacer. Era más asequible. La siguiente, la información de dirección. Tuvimos la suerte de que el director técnico, que además era uno de los administradores de la empresa, se mira la información de arriba, abajo, arriba, y él decía, bueno, pero si cambiamos a un programa, sobre todo que yo me pueda sacar la información como yo quiera. El otro problema que teníamos es que, por ejemplo, las facturas de Shopify había que meterlas una a una. Otro problema que surgió es que lo que hicimos al final fue darnos cuenta, el factor crítico fue darnos cuenta de todos los fallos que se producían en la organización y que podíamos superar. Y claro, cuando se dijeron cosas como, uy, las facturas de proveedores se escanean y se contabilizan. De repente alguien dijo, ¿cuántas horas dedico a hacer las facturas de proveedores? ¿Cuántas? Y le dijimos, el 100% no, pero el 80% de las facturas de proveedores las vamos a escanear y no las vais a tener que meter. Hacen números. Y de esto hay más cosas, y les explicas lo que es un boot. O sea, al final, para mí los factores críticos fueron
las carencias que tenía la empresa y el saber explicarles lo que se podía hacer con la tecnología a la que íbamos. Esos fueron los factores. Y, evidentemente, la voluntad de cambio de la propia dirección de la empresa. Sin esto, no se avanza. Sin esto, no se avanza. Claro, que hay una voluntad de cambio, un cambio visto en positivo. Y ahora yo me estaba preguntando también qué repercusión tuvo en cuanto a la venta online, porque al fin y al cabo una empresa de este tipo o otras empresas que puedan ser de interés para gente que nos esté viendo en este momento, ¿qué impacto positivo puede tener en la venta online? Mira, en la venta online primero van a tener mejor información cuando todo este proceso acabe, con lo cual van a saber mucho mejor qué venden, cuándo venden y cómo lo venden, porque herramientas de venta online. Pero ya tuvieron una cosa directa, ¿vale? Y os la explico porque es muy tonta, pero tuvieron un beneficio enorme, con lo cual los que llevaban la venta directa ya no estaban, los que llevaban la venta online ya no estaban tan enfadados, sobre todo por parte de la administración con la venta online. Es decir, la gente se empezó a relajar. Shopify saca un tipo de factura que es bastante difícil de integrar, no te da herramientas de integración reales. Rápidamente montamos un sistema que todas las facturas de Shopify pasaban por un escáner y entraban automáticamente también las facturas de venta. O sea, no tenían que hacer absolutamente nada. ¿Esto qué hizo? Que marketing tuviese más tiempo, porque quien tenía esa responsabilidad, curiosamente, era marketing. Claro, marketing se dio cuenta que descargaba y aquello ya estaba. Y que además tenía la información mucho más actualizada. Están creciendo y eso les permitió además buscar nuevos canales de venta. Cuando tú facilitas herramientas, si tú estabas en Shopify, estás en Shopify, pero a lo mejor hay otras plataformas de venta que no son esas. ¿Por qué no lo haces? Porque el trabajo administrativo que comporta ir plataforma por plataforma, sacando datos, si tú les dices, boot, que descargue, sistema de escaneo, o me las bajo en PDF ni las escaneo, realmente no las escaneábamos, bajan en PDF y un programita, vale, era un repositorio y me olvido del tema. Claro, esto te quita miedos. Te quita miedos. Cuando tú quitas carga, ganas en posibilidades. Luego, las estrategias de marketing en la venta obviamente tienen más información. Pero aquí ya depende del de marketing. Yo no soy una gran experta en marketing, también tengo que decirlo. Zapatero a tus zapatos, yo soy experta en procesos. Creo que sí que están creciendo en ventas a través de online. Es una experiencia novedosa para ellos, no llevan tanto tiempo. Mejorado y sobre todo ya no tienen miedo a meterse en otras plataformas porque descargas y no hay trabajo. Y un colectivo que estoy pensando, cuando he trabajado en grandes empresas, siempre un problema de fondo, siempre es los comerciales, que son los que están en primera línea. Las decisiones estratégicas de marketing, de dirección, se toman en despachos, muchas veces, de gente que después no está en primera línea. Y el pobre comercial, el que al fin y al cabo contacta con el cliente y el que lleva el dinero a la empresa, se le imponen cambios muchas veces. Ahí sí, supongo que es un elemento de resistencia al cambio, ¿no? Sí, ese es un elemento claro y ahí sí que te digo cuál es la estrategia que tuvimos y yo creo que fue buena y es atenderles a ellos directamente. Es decir, en las fases de testeo estuvimos de la mano de los comerciales. Y lo que hay que hacer al comercial, el comercial es un señor que va a vender. Dale herramientas, no le cuentes historias, dale herramientas, que él se dedique a charlar y que todo lo demás le vaya sobre ruedas y dale la información. Y aquí es donde entra otra herramienta que es el CRM, pero que para mí es una parte más del RP. Es decir, yo ya empiezo a estar cansada de CRM, RP, no, hablemos de RP en sentido amplio. El RP es todo el conjunto de sistemas que me van a permitir gestionar mi empresa. Y ya está. Y esa es mi solución tecnológica. Y una tendrá que ir por vía de, pues en tablets, pero se tiene que hablar con la que va en la nube y se tiene que hablar con la que va en mi servidor. ¿Y qué hay que hacer? No imponer tanto y al final les impones, porque claro, si en el momento que ellos hacen la factura eso llega a Hacienda, tienen que saber hacerlo. O sea, y los comerciales no son los más ordenados del mundo. Por lo tanto, lo que es darles unas herramientas muy fáciles y escucharles, escuchar lo que ellos necesitan. Y esto se hizo muy bien en esta empresa. Desde el primer momento, desde el testeo, nos pusimos y podían llamarnos directamente a nosotros ante los problemas que tuviesen. Y yo creo que a veces esta fase de testeo y esta fase inicial es complicada, pero ponle recursos que ganarás después y conseguirás que la gente esté más contenta porque se siente querida. O sea, aunque haya errores, si la gente siente que estás a su lado, que la apoyas, que le das ese cariño necesario y que... Porque a veces también tienen miedo, los comerciales no son los mejores tecnólogos, ¿eh? Tengo que decir que no forman parte del grupo en el que los que la tecnología sea su... Te manejan un WhatsApp, te manejan... Pero la tecnología y ellos a veces se rían un poquito. Pero son buenos vendedores, es que es lo que tienen que ser.
Entonces, hay que darles un poco de cariño. Aparte de formación, yo debería estar cerquita de ellos. Yo creo que es la mejor herramienta. Yo creo que sí, que ha quedado todo muy claro. Hemos partido de una imposición de Hacienda, de algo muy frío, algo muy tecnológico, y hemos pasado al tema de recursos humanos. Al final, no solo es la implicación tecnológica, sino la implicación y la comunicación humana dentro de la empresa. Es que si no lo haces así, te equivocas. Es decir, a ver, hay organizaciones muy, muy grandes donde es difícil llegar a todo el mundo. O sea, si tú hablas de Zara, supongo que no pueden ir a todo el mundo, pero tienen que tener mandos intermedios capaces de comunicar correctamente. Cuando hablamos de organizaciones de entre 50, 100 o menos personas, el trato personalizado, la cercanía al usuario, el estar ahí para ellos, el escucharles, que también te vas a encontrar con alguno que dices, mira, es la quinta vez que te lo cuento y no te has enterado. Que de esto también hay y que hay veces que hay que decirles, hasta aquí. O sea, ya, también tienes que llegar a ese punto de decir, a ver, el que siempre te encuentras un personaje que es el que quiere boicotear. Y de esto no he hablado, pero hay el personaje boicoteador. Y a este lo que hay que hacer es frenarle. O sea, intentas ganártelo y si no puedes, se habla con la dirección y se le frena. Y a este sí que es imposición directa. Y te lo vas a encontrar, ¿eh? Hay gente así. Pocas. En todas las organizaciones, ¿verdad? En todas las organizaciones, en todo, cuando haces incluso un focus group, una dinámica de group, siempre hay que persona, el oponente, perfecto. No tenemos más tiempo. Creo que nuestro público no se ha avanzado a hacer preguntas, pero en todo caso es una ponencia que queda ahí, una masterclass que queda ahí grabada. Creo que de verdad hace honor a lo que es masterclass. Muchas gracias, Marisol, por tu aproximación teórica y práctica a un tema de gran actualidad para nuestras empresas. Gracias también a todos nuestros asistentes, las personas que han asistido a esta masterclass de EUNIF Academia. Y nos veremos pronto en la siguiente masterclass, siempre vinculada a un tema asociado con nuestros bachelors, en este caso de ADE. Esta masterclass era evidente para ADE, para Derecho. También hay elementos de psicología, también tenemos un bachelor de psicología, comunicación, ciencias políticas y humanidades. Repito, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias a todos.